Luego de anunciar un intento de golpe de Estado, el presidente de Bolivia, Luis Arce, designó un nuevo alto mando militar, valorando a los uniformados que respetaron la Constitución y al gobierno democráticamente elegido. El general Juan José Zúñiga, que fue quien encabezó esta sonada golpista, fue destituido ayer mismo como comandante del ejército, justo antes de ser capturado, además, al salir de la sede del Estado Mayor de Bolivia. Y él dijo, cuando ya fue defenestrado del cargo, ¿no?, dijo que lo que él hizo fue por orden del mismo presidente de Bolivia, que quería aumentar su popularidad. Raimundo Jara tiene todos los detalles de lo que pasó ayer, las reacciones, cuánto duró esta sonada golpista. Hola Raimundo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Un intento de golpe de Estado o un autogolpe de Estado? Son parte de las interrogantes que dejaron las cerca de 3 horas de tensión en La Paz, la capital de Bolivia. Para poder entender esto, partamos con el protagonista de todo este episodio, el general Juan José Zúñiga, el destituido comandante del ejército de ese país. El lunes, pasadas las 22:30 horas de la noche, Zúñiga señaló en una entrevista televisiva que el expresidente Evo Morales no puede ser elegido nuevamente como mandatario porque la propia Constitución se lo prohíbe. En este sentido, el militar dijo que el ejército tiene el deber de defender la Constitución y, si es necesario, detendrían al expresidente. Estas declaraciones causaron revuelo y fue el propio Evo Morales quien denunció la organización de un autogolpe de Estado. En medio de pedidos para que sea destituido, el martes por la noche, Zúñiga fue apartado del cargo, pero él se negó a renunciar. Luego, el miércoles, ayer, fue citado para formalizar su relevo, pero en cambio, a bordo de tanquetas y junto con un grupo de soldados armados, se tomó la Plaza Murillo. Luis Arce ya denunciaba en sus redes sociales movimientos militares irregulares. Fue a las 15 horas cuando Zúñiga, a bordo de una tanqueta, tumbó una puerta del Palacio Quemado. Al ingresar al edificio tuvo incluso un breve cara a cara con Luis Arce, que le ordenó a Zúñiga respetar el mando militar y replegarse, ante lo cual se negó. Luego, el general Zúñiga explicó sus objetivos: la liberación de lo que calificó como presos políticos, señalando, por ejemplo, a la expresidenta interina Jeanine Áñez, para restablecer, dijo, la democracia. Para esto, el general Zúñiga dijo que al ejército no le faltan cojones. Ese es el pedido de las Fuerzas Armadas, del soldado de a pie, y lo vamos a cumplir. Nosotros queremos establecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Miren dónde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro, el pueblo no tiene futuro, y el ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños. En esos momentos, el presidente Luis Arce ya denunciaba en sus redes sociales un intento de golpe de Estado, y a las 15 horas con 49 minutos una tanqueta ingresaba al Palacio Quemado. Poco después, a las 17 horas con 12 minutos, el mandatario boliviano, junto con el vicepresidente David Choquehuanca, en la Casa Grande del Pueblo, designó a los nuevos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. En un discurso en medio de gritos, arengas y aplausos, Luis Arce deploró las actitudes de malos militares que lamentablemente repite la historia, tratando de hacer un golpe de Estado, y valoró a los uniformados que respetaron la Constitución y al gobierno democráticamente elegido. Sin duda, hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia, por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra Constitución política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra Constitución política del Estado es lo más importante. Bueno, quienes integran el nuevo alto mando militar: los generales José Sánchez Velázquez como comandante del Ejército, Gerardo Zavala Álvarez de la Fuerza Aérea y Renán Guardia Ramírez de la Armada. El nuevo comandante del Ejército, el general Juan Sánchez Velázquez, en su discurso luego de tomar posesión en el cargo y también en medio de gritos y aplausos, dispuso el retorno a los cuarteles de todos los militares movilizados en las calles. En mi condición de comandante general del Ejército y en representación de los 3 comandantes de fuerza, pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles deben retornar a sus unidades.
Luego, desde un balcón del Palacio Quemado, Arce y Choquehuanca llamaron a la calma y agradecieron a los ciudadanos que salieron a las calles para defender la democracia y al gobierno. A las 17:34, las imágenes mostraban a los militares y a las tanquetas retirándose de la Plaza Murillo, incluido el ahora destituido general Zúñiga. Una hora después, la Fiscalía Boliviana informó de una alerta migratoria contra Zúñiga por delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la soberanía y seguridad del Estado. Y a las 19 horas, justo cuando estaba siendo capturado, Zúñiga expresó unas breves palabras ante la prensa, asegurando que actuó por orden ¿de quién? Del presidente Luis Arce. Este le dijo que la situación estaba muy jodida y que necesitaba levantar su popularidad. Escuche con atención estas palabras. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. Ya con todo esto, todo tipo de teorías se tejieron en las redes y en los medios bolivianos. Políticos evistas acusaron de un autogolpe de Estado, otros acusaron una puesta de escena, otros dijeron que se trató de un show. Opositores y distintos analistas bolivianos pidieron explicaciones al presidente Luis Arce. Bueno, ¿qué dijo la comunidad internacional durante estas casi 3 horas de tensión en Bolivia? Hubo una condena transversal a este intento de golpe de Estado, muy transversal, y en este sentido el presidente Gabriel Boric, en medio de su gira por la región de Magallanes y la Antártica chilena, comentó rápidamente lo que estaba ocurriendo en La Paz, primero en sus redes sociales y luego en un breve punto de prensa. El mandatario chileno respaldó al gobierno del presidente boliviano Luis Arce y condenó enérgicamente el intento de golpe de Estado. Estamos absolutamente alineados desde el Estado chileno en la defensa de la democracia en Bolivia. Condenamos este intento de golpe de Estado, hacemos un llamado a que las instituciones funcionen, que se respete la Constitución, las leyes, que esperamos no haya ningún tipo de heridos y que el gobierno legítimo del presidente Luis Arce se mantenga y pueda seguir adelante con el mandato que le ha entregado el pueblo boliviano. Bueno, lo cierto es que en unas 3 horas Bolivia fue epicentro de un conato de golpe de Estado y ahora quedan solo dudas. Y por eso planteamos la interrogante en un comienzo, si esto fue un intento de golpe de Estado, si fue un autogolpe de Estado, fue otra cosa. Hay cosas que hay que analizar. O si fue un show en que el general se transforma en actor, el presidente en un segundo actor, actores principales, y que fue toda una actuación, que esa es la acusación que hacen. O sea, esas son las 3 posibilidades. Es que todo un antecedente entre en el mismo MAS, el Movimiento al Socialismo, ¿no? Evo Morales y Luis Arce, amigos en algún momento. Luis Arce, cuando ya Evo Morales, que intentó ser presidente en una instancia en la que ya no podía hacerlo porque ya se había cumplido el plazo que su propia Constitución establece para las reelecciones presidenciales, elige a Luis Arce para ser su delfín, como decimos acá en Chile, su representante, ¿no? Una suerte de una segunda etapa del movimiento al socialismo a cargo de Bolivia. Pero conforme pasa el tiempo, empiezan a marcarse diferencias, ¿no? De Lucho Arce, como le dicen al presidente en Bolivia, y Evo Morales. Y de ahí en adelante una lucha fratricida entre los del MAS, que ha terminado, podríamos decir, o ha llegado a este nivel. Resulta que efectivamente Evo Morales había dicho que de nuevo quiere competir para ser presidente, y en una entrevista, por lo menos acá en Chile sería muy inusual, ¿no? Se entrevista al comandante en jefe del ejército a propósito de temas políticos, y que es, que ahora lo sacaron del cargo, ¿no? Que es el mismo Zúñiga, y él dice que considera que Evo Morales está traspasando los principios democráticos, en fin, y que él va a hacer todo lo que pueda, etcétera. Ese es como el inicio, ¿no? La antesala de todo lo que sucedió en la jornada de ayer. Una entrevista, reitero, telefónica al comandante en jefe del ejército haciendo ese tipo de declaraciones. Entonces, claro, si uno va juntando las situaciones, parece muy extraño. Y además que duró 3 horas. Una sonada golpista terrible, con la angustia de la gente. O sea, se desataron compras frenéticas de la gente, combustible, lo típico que pasa cuando se dan estas situaciones. Y ahora resulta que se cambió todo el alto mando del ejército y el país sigue. Es muy extraño, la verdad. Muy extraño. A ver, Bolivia está viviendo una crisis económica enorme. Además, exacto. El problema es que, Luis Arce, recordemos que fue el delfín de Evo Morales. Ministro de Economía. Ministro de Economía, y se decía que era esta especie de gran ministro de Economía porque había logrado que Bolivia creciera durante el gobierno de Evo Morales. La verdad es que tuvieron
en ese momento unos precios internacionales de sus productos espectaculares y por lo tanto llegó mucha plata. Esto ya no es así para los productos que exporta Bolivia, y en Bolivia escasean los dólares. Hay una alza importante de los precios, o sea, hay una inflación importante. Hay una situación económica muy, muy compleja. No hay dólares en Bolivia. Esto viene ya hace tiempo. La economía está absolutamente apretada. Y ahí está revoloteando Evo Morales, revolotea Evo Morales. Están peleados con Luis Arce, de ser amigos íntimos, Delfín, lo que usted quiera, ahora son enemigos jurados. Se dicen cosas entre ellos públicamente, se atacan públicamente. Algunos tienen una facción del partido, el MAS, y el otro la otra facción, y tratan de hacer reuniones oficiales. Y resulta que la organización electoral boliviana dice no, esa reunión no vale, y después hacen el otro sector otra y esa tampoco vale. Esto es impresionante. Entonces, dividido el partido de gobierno, divididas las dirigencias, y un dirigente, Evo Morales, que quiere volver a ser presidente, y los que hoy día gobiernan dicen no, constitucionalmente no puede, pero él dice sí puedo, quiero y puedo. Y la crisis económica, Bolivia está viviendo una situación que no sé cómo va a salir. No tengo idea. En estos países frágiles desde el punto de vista institucional. Sí, es inevitable no contextualizar este conato de golpe, esta situación confusa de 3 horas en Bolivia, con esta situación, por un lado, de la división dentro del MAS, el Movimiento al Socialismo, que es el partido oficialista, y por otro lado, este intento constante de Evo Morales de conseguir el 4º mandato como presidente de Bolivia, porque esto partió, Tomás Cati, incluso el 2016 hubo un plebiscito que el pueblo boliviano lo dijo que no, que Evo Morales no se puede reelegir, y después Evo Morales recurrió a su Tribunal Constitucional, que en una interpretación de los derechos humanos dijo es un derecho humano optar a una reelección porque es el pueblo el que tiene que elegir. Ese fue el contexto en que se celebraron las elecciones del 2019, que fueron el 20 de octubre, 2 días después del estallido social, justo cuando estábamos viviendo este huracán bolivariano, como dijo Diosdado Cabello, con estos estallidos en Chile, Colombia, Ecuador y también en Bolivia. Y fue en ese contexto en que supuestamente ganó las elecciones, y muchos se acusaron de elecciones no limpias, fraudulentas. Incluso hubieron informes de la OEA, que en ese momento, dicho sea paso, se le criticó el papel del secretario general Luis Almagro. Y fue en ese contexto en que Evo Morales perdió el apoyo de la policía y del ejército. Y ahí Evo Morales renunció y se fue y se exilió. Y él, muy astuto, porque Evo Morales tiene una astucia política, generó un vacío de poder. Porque recordemos que quien asumió fue Yanine Áñez, que era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia. La sucesión constitucional en Bolivia era vicepresidente, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, pero él destituyó a todos. Entonces dejó el vacío de poder y lo tomó Yanine Áñez. ¿Qué pasa con Yanine Áñez? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la cárcel. Está presa, pues. Claro. Y también se acusa de golpe de Estado, esto es lo que ocurrió en el 2019, ¿ah? Oye, bueno, es Latinoamérica también, en su expresión, en que pasa de todo. Solo decir una cosa, ¿quién es el intelectual de todo esto? ¿Dónde está el intelectual? Fíjate que todos estamos hablando de un movimiento indigenista, donde todos son de movimientos indígenas, Arce, pero también Evo Morales. Y estaba Choquehuanca también, David Choquehuanca. David Choquehuanca, canciller, ¿no es cierto? Sí. Es un conocido chileno, ¿ah? Pero ¿quién es? Hay alguien que está detrás, una especie, o algunos, los enemigos le dicen el Rasputín boliviano, pero ¿quién es? Es un conocido chileno, ¿ah? Sí, sí. Su nombre es Álvaro García Linera, que es el ideólogo de toda la agenda del MAS de Evo Morales cuando fue presidente, y también referente ideológico del presidente Gabriel Boric. El presidente Gabriel Boric esto lo aseguró, lo afirmó y lo reconoció cuando era candidato, y es conocido que él era un referente intelectual. ¿Cuál es la principal tesis de Álvaro García Linera, o cuál es el principal aporte? Todo esto tema de la plurinacionalidad, y que fue un referente en Chile para redactar la primera propuesta constitucional que fue rechazada. Álvaro García Linera. Y que hoy, Tomás Cati, Álvaro García Linera, otrora ideólogo y compinche de Evo Morales, está también peleado a guerra con Evo Morales, y hoy día está con Lucho Arce, como le dicen al presidente. Álvaro García Linera, que vino varias veces a Chile, que presentó sus libros en Chile, que estuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentando su libro hace algunos años. No estaba el decano. El decano escapó. En ese momento a la Universidad de Chile le dijeron, oye, alguien le recomendó que no. Le recomendó que no. ¿Y quién fue? El hoy día embajador en Italia. El rector de la Universidad de Chile sí estuvo, Aulio Vivaldi.
¿Ah? Ennio Vivaldi. Ennio Vivaldi. Presentó un libro que estaba haciendo una apología a la plurinacionalidad y decía que ninguna constitución es de consenso. Esas cosas postuladas del libro, que fue presentado en Chile con autoridades oficiales y que, dicho sea de paso, en ese entonces habían carteles en la Escuela de Derecho de la Chile, Mar para Bolivia. De una u otra manera, todas estas cosas que pasan en Bolivia, que no tienen repercusión en Chile, sí son personajes relacionados con Chile, y Álvaro García Linera sin duda es una persona que influyó mucho en algunos Ahora, años. en este momento está a la baja, pero tan a la baja, él propugnaba, como tú dices, la plurinacionalidad, tan a la baja como está a la baja la plurinacionalidad por el momento en Chile. Y increíble que simultáneo. Sí, increíble que esta crisis, que la Constitución de Bolivia, la Constitución de Evo Morales es del año 2009, ahí se refundó Bolivia como un estado plurinacional. Después de eso, mira dónde está Bolivia, hay una crisis política gigantesca, sistémica, y la Constitución Bolivia del 2009 era utilizada como referente para la propuesta constitucional primera. Y ahora estamos viendo en retrospectiva histórica cómo fue el sistema político boliviano. Quizá hay que tomar harta nota de lo que ocurre en estos países latinoamericanos antes de tomarlos como referentes puros para temas constitucionales. Y estar muy atentos también hoy día a la reacción de la ciudadanía. A ver, situaciones rarísimas del día de ayer, las tanquetas golpeando la puerta del Palacio Quemado, que es el Palacio de Gobierno, ingresando de esa forma el ahora defenestrado general Zúñiga, los militares en la calle, lo estamos viendo a través de Bio Bio TV en pleno centro, ¿no? La Plaza Murillo, en donde está todo el centro de gobierno, el centro cívico de Bolivia, no solo de La Paz, de toda Bolivia. Y la población viviendo este tipo de situaciones, más allá de la crisis política que mencionábamos, la crisis económica, por supuesto, que siempre sabemos. Entonces, ¿qué va a pasar con la población durante la jornada de hoy? ¿Qué van a decir las autoridades? ¿Cómo se va a plantear? ¿Qué va a decir el presidente? Lucho Arce, exacto. Por lo tanto, claro, hay que estar muy pendientes. Es la misma hora, entiendo, que tenemos acá en Chile, la hora de Bolivia, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase hoy ahí en La Paz, por lo menos. Y también hoy día comienza la Asamblea General de la OEA, que seguramente va a ser tema principal lo que ocurre en Bolivia. Así que atentos a lo que ocurre en Paraguay. Efectivamente. Gracias. A ustedes. Chao, Raimundo.